Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta sessão da Fluke com a Voltimum. Nós hoje vamos fazer a apresentação de uma formação online sobre os benefícios da termografia na manutenção das instalações elétricas e antes de eu passar a palavra ao Roberto, que vai fazer a apresentação de hoje, eu gostaria, como é costume, de fazer um pequeno introito sobre a plataforma. Vocês, como já perceberam, têm aí do vosso lado direito essa área de chat. Essa área de chat é precisamente a forma como vocês vão poder interagir connosco e uns com os outros também, se quiserem, obviamente. Vão poder colocar aqui todas as questões que tiverem para o Roberto responder. As respostas vão ser dadas no final. Significa que vocês, durante a sessão, não possam ir colocando as vossas questões. Portanto, a todo o tempo, podem ir colocando aí as questões, eu vou fazendo aqui deste lado uma listinha e depois no final eu vou auxiliar o Roberto para nós não perdermos nenhuma das vossas perguntas e podermos responder a toda a gente, está bem? Uma outra coisa que sempre me perguntam é o que é que vai acontecer durante a sessão, portanto, vai haver a sessão do Roberto, no final respondemos às perguntas e durante esse período de perguntas e respostas nós solicitamos a todos que preencham um questionário parecido com este. Tem aqui este botãozinho que é um scroll que permite que vocês andem para baixo e para cima para responder efetivamente a todas as perguntas e também no final da sessão nós colocamos aqui mais ou menos deste lado os arquivos para baixar, portanto vocês vão poder levar a apresentação que o Roberto vai fazer aqui hoje e vão poder também levar com vocês 2 PDFs que a Fluke preparou e que são relacionados com o tema do webinar de hoje, portanto com termografia. Se, entretanto, tiverem algum problema para baixar tanto a apresentação como estes 2 PDFs que vão ser colocados aqui, não tenham problema com isso, só têm que me dizer porque eu mais tarde vou enviar para toda a gente, portanto, através de e-mail, portanto, as informações para vocês poderem baixar e, inclusivamente, a gravação vai ficar disponível no nosso site, como é costume e como alguns de vocês também já sabem, para que vocês possam rever a sessão, baixar tudo, portanto, sem problema nenhum. Uma outra coisa que eu gostaria de falar convosco tem a ver com o certificado de participação. Portanto, há muita gente que precisa deste certificado para justificar um período de ausência no trabalho, portanto, nós costumamos passar. Está aqui também nesta zona de arquivos para baixar, mas o que nós colocamos aqui é um certificado genérico, porque obviamente, como você, eu não poderia colocá-los aqui individualmente para todos e seria um bocadinho até difícil para vocês identificarem o vosso no meio dos outros. Portanto, para quem quiser o certificado com o nome, eu peço que enviem um e-mail para o meu e-mail, que vocês também já conhecem, portanto, só têm que dizer qual é o nome que querem que eu coloque no certificado e mais nada, não precisam de dizer absolutamente mais nada que eu imediatamente consigo, portanto, fazer e remeter isso para vocês. Se quiserem fazer ainda hoje, eu envio ainda hoje, se enviei-na mais tarde, depois fica dentro do esquema de trabalho que eu tenho eventualmente que organizar, mas até ao final da semana em princípio enviar para toda a gente. A outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui tem a ver com o seguinte, nós hoje não vamos ter vídeos, portanto eu não vou falar sobre a questão de vídeos. Há aqui algumas pessoas, como a Catarina, por exemplo, e penso que o Tiago, que estão com conexões de recurso. Isso significa que podem, durante a sessão, ter problemas de som. E, portanto, os problemas de som muitas vezes têm a ver com a nossa conexão, obviamente. Eu estou neste momento com cabo de rede e com uma conexão de 100 megas, portanto duvido que haja problema deste lado, mas também pode ocorrer do vosso lado. Do vosso lado pode ocorrer por várias razões, nomeadamente por todas estas que nós temos aqui e, portanto, a forma de resolver será desta forma, digamos assim, para cada uma destas situações. No entanto, esta plataforma tem um recurso que eu normalmente menciono, mas que às vezes para algumas pessoas não é fácil encontrar e é especialmente por isso também que eu hoje resolvi preparar esta apresentação. Portanto, há aqui um botão por baixo da fotografia do palestrante ou do orador
que é precisamente um botão de áudio, tem uma setinha e abre, quando vocês clicam nessa setinha, abre esta caixa. Nesta caixa, esta última opção que vocês veem aqui é a opção de ouvir através do telefone. Não tem custos para vocês, a única coisa que faz é, de facto, aligeirar a banda larga que vocês estão a usar para poderem assistir à sessão. Portanto, quem tiver esse problema de som, por favor, utilize este recurso que normalmente ajuda bastante e facilita do vosso lado para que a vossa sessão também não seja penosa e consigam de facto ouvir tudo em condições e com qualidade. Pronto, em relação a esta breve introdução, que não foi tão breve assim, portanto é isto. Eu gostaria agora de apresentar o nosso orador de hoje. Portanto, o Roberto é gestor de apoio técnico Fluke, tanto na Ibéria como em Itália. Ele é bacharel em Ciências Físicas, com a especialidade em Eletrónica e tem mais de 26 anos de experiência nas áreas da manutenção, instrumentação e das instalações elétricas. Portanto, eu vou passar a palavra para o Roberto, desejo a todos uma ótima sessão e voltamos a falar no final, quando for a altura das perguntas e respostas. Até já! Olá, bom dia. Como Ana ha dicho, o meu nome é Roberto Pogliato e sou o responsável do suporte técnico de Fluke para Portugal, Espanha e Itália. Aqui tem também a minha e-mail e o meu telefone. Portanto, se tem dúvidas no futuro, podem contactar-me a esta direção de correio eletrônico, ao seu telefone. Muito bem. Hoje falaremos dos conceitos fundamentais da termografia. Veremos também as características principais das câmaras termográficas, as aplicações típicas da termografia e ao final da apresentação veremos rapidamente as soluções que Fluke oferece para a termografia. Neste seminário vamos a falar sobre as câmaras termográficas. Nesse sentido, podríamos comparar uma câmara termográfica com uma câmara digital normal. A diferença principal se basa en el hecho de que a cámara digital captura a luz visível, mientras que a cámara termográfica captura a radiação infravermelha. La luz visível e a radiação infravermelha são parte de que chamamos o espectro eletromagnético. Un aspecto que diferencia la luz visible y la luz infravermelha è a nivel físico e a frecuencia e la longitud de onda electromagnética asociada. Por buscar una similitud, podríamos poner el ejemplo de la red eléctrica en los Estados Unidos, que es de 60 Hz, y la red eléctrica en Europa, que es de 50 Hz. Y así, podemos ver en las especificaciones técnicas de las cámaras termográficas de Fluke que estas son sensibles a radiación infravermelha con una longitud de onda comprendida entre 7 y 14 microns. Como ya sabemos, el calor puede transmitirse de tres formas diferentes: conducción, convección y radiación. Es importante comprender estos tres fenómenos para analizar y comprender adecuadamente las imágenes térmicas. Pero si la cámara termográfica captura a radiación infravermelha para crear imágenes que vemos, hay que hacer la pregunta si los cuerpos que nos rodean emiten generalmente esta radiación infravermelha. La respuesta es sí. Todo cuerpo que está por encima de un cero absoluto, esto es menos 273 grados Celsius, emite radiación electromagnética. Y a estas temperaturas que estamos interesados, por ejemplo, de menos 20 grados a 500 grados,
Esta radiação é principalmente radiação infravermelha, es decir, os corpos a essas temperaturas emitem calor, ficam quentes, portanto emitem radiação infravermelha. Desta forma, podemos utilizar as câmaras termográficas, as câmaras infravermelhas, para medir a temperatura de forma gráfica e assim inspecionar motores, paneles elétricos, verificar a eficiência energética dos edifícios. Mas, para compreender como funciona uma câmara termográfica, devemos partir primeiro de um instrumento infravermelho mais simples. Isto é, devemos conhecer como funciona um termômetro de infravermelhos, ya que esta seria a câmara termográfica mais simples. Um termômetro de infravermelhos tem um solo sensor, que deve capturar a radiação infravermelha e para ello utiliza una lente instalada delante del sensor. Como cualquier sistema óptico, el termómetro tiene un campo de visión representado en la diapositiva con el cono de color vermelho. De este modo, el termómetro en realidad no mide la temperatura de un punto pequeño, de un solo punto, sino la temperatura media de la superficie delimitada por el cono. En la figura, el círculo amarillo. Como se puede ver en la imagen, esta zona crece con la distancia y por tanto debemos tener en cuenta la distancia a los objetos cuando se utiliza un termómetro o una cámara termográfica. Si por ejemplo un técnico mide a temperatura de una proteção elétrica que fica quente a uma distância muito grande, é provável que o valor medido sea menor que o valor real, ya que el termómetro mide la temperatura media del círculo amarelo y esto implica un valor medio de la temperatura de la protección, mas también de un resto de un panel eléctrico, que aparece en el campo de visión del termómetro a esa distancia. En el caso del termómetro infravermelho, solamente tenemos un sensor, por lo que un resultado se muestra como un solo número en el display del termómetro. Mas una cámara termográfica dispone de miles de termómetros individuales, por lo que si utilizamos este mismo sistema numérico que el del termómetro infravermelho, para mostrar la información deberíamos usar un tipo de tabla Excel, ¿no? Tabela Excel, donde mostrar las temperaturas de todos los miles de termómetros que tiene a cámara termográfica. De hecho, esto es lo que hace una cámara termográfica. Al nivel interno, las cámaras termográficas de Fluke obtienen miles de mediciones de temperatura, por lo que decimos que las cámaras de Fluke son radiométricas. Y esto permite conocer la temperatura de cada píxel de la imagen. Por ejemplo, con el software que es incluido con las cámaras termográficas de Fluke, es posible obtener gráficos en 3 dimensiones de la temperatura superficial. O, por ejemplo, hacer un corte con una línea, con un marcador tipo línea, y ver la temperatura de todos los puntos que corta esa línea, porque estamos utilizando datos, son datos numéricos, no simplemente una imagen bonita. Esto es muy útil para realizar estudios y relatorios, ya que podemos identificar con precisión los problemas. Pero como nuestro cerebro funciona visualmente, en la pantalla de la cámara, en lugar de mostrar miles de números, hacemos otra cosa.
La cámara crea una imagen en la que cada punto tiene un color. Ese color representa la temperatura medida por cada pequeño termómetro individual del sensor. Y así es más fácil comprender aquello que vemos. De hecho, la cámara termográfica no muestra radiación infrarroja, no muestra la radiación infrarroja capturada para cada punto. La cámara lo que permite visualizar es temperaturas superficiales de los objetos. Creamos una imagen de temperaturas. Medimos la energía infravermella, irradiada por un cuerpo, y la cámara convierte esta intensidad de radiación infrarroja en un valor de temperatura para cada punto, para cada píxel del sensor. Y lo representa con un color diferente en función de ese valor de la temperatura. En la imagen de la izquierda vemos una fotografía obtenida con una cámara digital normal y a la derecha una imagen termográfica del mismo objeto. Para obtener la imagen visual necesitamos un foco de luz que ilumine el cuerpo, pero para la imagen termográfica no es necesario ningún foco de radiación infrarroja, ya que, como hemos indicado, la cámara termográfica captura la propia radiación emitida por el cuerpo. En la imagen termográfica se puede ver a la izquierda de la imagen la escala de temperatura asociada a cada color. Es decir, podemos ver cada color qué temperatura representa. De esa forma podemos medir, podemos visualizar las temperaturas superficiales. Podemos decir, en cierto modo, que una cámara termográfica es una cámara que obtiene fotografías de las temperaturas superficiales de un cuerpo. Y así, por ejemplo, podemos visualizar las temperaturas de un cuadro, de un pelo eléctrico, que presenta puntos calientes debido a problemas de conexiones. Dependiendo del modelo de la cámara y de la distancia al cuadro eléctrico, al panel eléctrico, se podrán ver, o mejor o peor, las temperaturas de los cables de diferentes espesores. Pero, ¿qué colores se muestran en la cámara? Esto depende de la paleta de colores, que hemos elegido en la cámara o en el software. Cada cámara incluye un conjunto de paletas que el usuario puede elegir de acuerdo a su gusto o dependiendo de la aplicación. Pero podemos estar tranquilos, ya que con el software se puede cambiar la paleta de colores de la imagen obtenida por otra paleta de colores diferentes. Es decir, con el software se pueden cambiar muchas cosas de una imagen ya salvada, ya obtenida. Por ejemplo, la paleta arco iris ofrece un mayor contraste entre zonas con valores de temperatura cercanos. El color verde, el color vermelho hacen un contraste muy elevado. La paleta hierro, la paleta ferro, proporciona unos colores que son menos contradictorios, menos difíciles de entender, por lo que la imagen resulta más suave y fácil de comprender. Sin embargo, a pesar de la inclinación natural a utilizar paletas de colores, se recomienda, cuando comenzamos a utilizar una cámara termográfica, el uso de la paleta de grillo, debido a que el ojo humano distingue mejor las diferencias de tonos grises que de colores. Es más fácil al ojo humano enfocar una imagen de grises que una imagen de colores. La termografía no es una tecnología nueva, lleva ya muchos años en el mercado, pero ahora está de moda. ¿Y por qué? Pues simplemente porque es muy útil
para muchas aplicaciones. Por ejemplo, para aplicaciones eléctricas, para la manutención mecánica, la eficiencia energética, problemas de humedades en edificios. Y porque el precio de las cámaras termográficas se ha reducido significativamente en los últimos años. De modo que hoy en día, por ejemplo, Fluke ofrece un modelo para todas las necesidades a un precio muy adecuado. Desde el punto de vista técnico, la medición de temperaturas por infravermelhos ofrece grandes vantagens. Por ejemplo, mediciones rápidas, seguras, precisas y dinámicas de objetos en movimiento, muy quentes, que son difíciles de, o acceso es difícil, que no se pueden parar, que tienen un peligro si se miden por contacto, o que están contaminados, o que no deben alterarse por contacto, por ejemplo, con una sonda de temperatura, por ejemplo, en la alimentación. Entonces, la termografía tiene muchas vantagens. Mas también tenemos algunas limitaciones que tenemos que ver también en este seminario. Por tanto, en este momento ya sabemos o que hace una cámara termográfica, que una cámara termográfica es muy útil para muchas aplicaciones de manutención, también para eficiencia energética. Y ahora es un momento para explicar con más detalle algunas de las características más importantes de las cámaras termográficas. O sensor. O sensor é como o motor do carro. É um componente muito importante. Como hemos falado, o sensor é uma matriz de pontos onde cada ponto representa um sensor de temperatura independente. Portanto, a resolução da imagem térmica obtenida depende da resolução do sensor. Cada modelo de cámara termográfica ofrece un sensor con una resolución diferente, diversa. Por ejemplo, una cámara termográfica básica puede tener un sensor de 80 por 60 o 120 por 90 píxeles. La resolución de 160 por 120 era un estándar para la termografía en el pasado, pero hoy tenemos a un precio razonable sensores con una resolución intermedia superior. Por ejemplo, 220 por 165, 240 por 180, 260 por 195, 280 por 110 píxeles. Por otra parte, la resolución de 320 por 240 también era otro estándar para la termografía de gama más alta. Mas ahora está incluso superada por la superresolución, que ofrecen muchas veces las cámaras termográficas con un sensor físico de 320 por 240, mas usando una tecnología de superposición de varias imágenes diferentes, permite cuadriplicar la resolución a 640 por 480. Mas también a Fluke tiene cámaras que tienen una resolución física de 640 por 480 y en super resolución de 1280 por 960 píxeles. Por tanto, el sensor está en una parte muy importante de la cámara termográfica. Por ejemplo, una cámara termográfica como la Fluke TI400 Pro proporciona un sensor de 320 por 240 píxeles. Esto significa 76.800 sensores individuales, siendo una cámara de prestaciones muy buenas. Mas si comparamos con el número de píxeles de una cámara digital normal, que puede tener, por ejemplo, 8 megapíxeles, un número de píxeles de una cámara termográfica realmente mucho más pequeño. Mas debemos recordar que el propósito de la termografía es realmente detectar problemas a pequeñas distancias, por ejemplo, 1 o 2 metros. Y las imágenes obtenidas se imprimen en un informe a un tamaño
que no es más de 10 centímetros, por lo que esta resolución ofrece imágenes de una calidad que es muy buena. Obviamente existen aplicaciones en las que se deben ampliar las posibilidades de la cámara termográfica, por ejemplo con un teleobjetivo, para poder obtener imágenes de objetos que se encuentran a una gran distancia. O también, por ejemplo, un grande angular o una lente macro, para hacer inspecciones, por ejemplo, de tarjetas electrónicas. En esta diapositiva se pueden ver los diferentes modelos de las cámaras termográficas de Fluke. En la parte inferior podemos ver para cada cámara la resolución de uso sensor. Partimos de un sensor de 80 por 60 hasta por ejemplo, un sensor de 640 por 480. Y como vemos, aparecen dos familias de Fluke. Fluke ofrece hasta 12 cámaras diferentes. Como he dicho, un modelo para todas las necesidades. Como hemos visto, las características de una cámara termográfica pueden variar dependiendo del tipo de lente que tiene la cámara. Dependiendo del modelo de la cámara, la lente puede ser fija o puede ser, podemos usar también una lente opcional, un teleobjetivo, un grande angular, una lente macro. La lente de la cámara define el campo de visión de la cámara y la combinación de la lente con el sensor define un parámetro que es muy importante denominado IFOP, en inglés IFOP. En esta diapositiva podemos ver las lentes opcionales, el teleobjetivo y un grande angular para las cámaras de la familia TI400 de Fluke. La instalación es muy simple, semejante a un sistema de una cámara reflex normal. Como vemos en esta diapositiva, en la especificación técnica de la cámara termográfica se puede encontrar un ángulo de visado total que permite ver la cámara. Este parámetro, denominado en inglés como FOV, Field of Vision, cuya traducción sería campo de visado, determina cómo de grande se verá un objeto en el display de la cámara termográfica a una cierta distancia. Por ejemplo, el campo de visado de una lente estándar puede ser de 35 grados, más o menos, mientras que el campo de visado de una lente teleobjetivo puede ser de 12 grados. Y un gran angular puede ser de 46 grados. Por tanto, el campo de visado depende del tipo de lente utilizada por la cámara termográfica. Se agora dividimos o número, o ângulo proporcionado por o FOV, o campo de visão, entre o número de pixels do sensor, podemos obter o ângulo que vê cada pixel. E isto é denominado campo de visão instantâneo ou resolução espacial. Em inglês, IFOV, Instantaneous Field of Vision. En este ejemplo, tenemos un sensor que tiene solamente 5 píxeles, un ejemplo, por fila. Y podemos ver que cada píxel tiene un ángulo de visión propio que define un cono, tal como hemos visto para un termómetro de infravermelhos. Aquí, por ejemplo, una cámara termográfica como la TI400 tiene una lente con un campo de visión de 24 grados en horizontal y un sensor de 320 por 240 píxeles. Por tanto, si hacemos a división 24 grados entre 320, tenemos un ángulo por píxel de 0,075 grados por píxel. Mas podemos utilizar otra unidad para medir los ángulos que es más conveniente para nuestro caso. Un ángulo puede ser expresado en grados, mas también en radianes. Y si es muy pequeño, en milésimas de radianes, es decir, miliradianes. De esta forma,
0,075 grados per píxel es igual a 1,31 miliradianes. ¿Mas por qué elegir los miliradianes como unidad de medida? Porque así todo esto significa que a 1 metro de distancia, con una cámara termográfica como esta, se garantice que a cámara puede ver un objeto con un diámetro tan pequeño como 1,31 milímetros. Por tanto, o IFOP expresa o tamaño do objeto que a cámara pode ver sem problema a uma distância de 1 metro. Utilizando uma sencilla regla de 3, podemos saber para uma distância determinada qual é o objeto mais pequeno que a cámara pode garantizar que podemos ver. Por lo tanto, este parámetro é muito importante quando temos uma situação em la que é necessário ver objetos pequenos a una determinada distancia, tales como, por ejemplo, los cabos de un panel eléctrico. Igualmente, para mejorar este parámetro, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una expresión de una torre de alta tensión, podemos utilizar un teleobjetivo para ver los cabos a una distancia más grande. Falemos agora do sistema de focagem. É um aspecto muito importante, já que muitas coisas se podem corrigir com o software, tais como o tipo de paleta, os cores, mas se a imagem não está corretamente enfocada, não se pode corrigir com o software. E además, não podemos medir bem a temperatura dos objetos. Portanto, o enfoque, focagem é um aspecto muito crítico para a medida termométrica. E como hemos dicho, el enfoque, o focagem de uma imagem que está já salvada, que está já guardada, não se pode corrigir. Portanto, temos que fazer o focagem corretamente quando tomamos a termografia. Un focagem preciso é fundamental para a medição precisa da temperatura. Un focagem incorreto pode conduzir a uma medida incorreta da temperatura, dependendo da cámara, hasta 20 graus de diferença. E a falta também de detalhes en los elementos críticos e também podemos ter un diagnóstico equivocado. Lo que en última instancia é uma pérdida de tempo e dinero. Las diferentes cámaras termográficas ofrecen diferentes tipos de sistemas de focagem. Cada uno tem os seus vantagens e desvantagens. Os principais sistemas de focagem de fluke são o sistema manual, o sistema sin focagem, o sistema automática com medida por láser, denominado sistema láser SARP, e finalmente o sistema multisarp. Un método tradicional é o focagem manual. La termocámara dispone de un anhelo para el enfoque manual de alta precisión. Girando el anhelo de focagem, la lente se separa o se acerca al sensor y de esta forma se obtiene el enfoque. Así podemos realizar el enfoque para distancias desde 15 centímetros hasta el infinito. Un diámetro de la lente grande permite un mayor paso de radiación infravermella que alcanza el sensor, de modo que las imágenes tienen un alto contraste y brillo. O desvantagem é que o usuário tem que utilizar um certo tempo para fazer o focagem corretamente. E como sabemos, o tempo é ouro. Pero a veces, por la prisa o la falta de experiencia, o resultado no sempre é muito bom. Una sugerencia para facilitar el correcto sistema de enfoque es fijarse en los bordes verticales y horizontales de los objetos para conseguir la mayor definición posible. También es más fácil realizar el enfoque manual si la imagen tiene un buen contraste térmico.
un sistema de focaje a câmera que não tem sistema de focagem utiliza uma técnica óptica para obter imagens perfeitamente focadas em todo momento. Quando o diâmetro da lente é pequeno, aumenta a profundidade do campo. Esto permite obter imágenes perfectamente enfocadas y nítidas a partir de una distancia de 45 centímetros hasta o infinito. O desvantagem é óbvio. Somos capazes, o vantagem é óbvio, somos capazes de trabalhar muito mais rápido com a segurança que as termografias estão perfeitamente enfocadas. O desvantagem é que temos uma distância mínima de 45 centímetros, aunque en realidad muchas veces la cámara está perfectamente enfocada a una distancia más pequeña. El sistema de focaje automático LaserSharp utiliza un láser para medir la distancia entre el objeto y la cámara, y en base a este dato, la cámara ajusta de forma automática la distancia entre la lente y un sensor para obtener un focaje perfecto en un segundo. Es un sistema más preciso de focaje, ya que un sistema láser ofrece la máxima precisión de medida y también es muy rápido. Esta tecnología se utiliza también en los telémetros láser de Fluke para medir a distancia con alta precisión. Con este sistema no tenemos errores. Lo que se ve, un sistema hace o focaje de forma automática. ¿No? Y finalmente, tenemos un sistema de focaje más avanzado que un sistema multisar. Con un sistema multisar se pueden obtener imágenes enfocadas sobre todo un campo de visión, incluso partiendo de una imagen completamente desenfocada. Esto se debe a que la cámara procesa automáticamente una serie de imágenes con diferentes puntos de enfoque, desde una distancia cercana a una distancia alejada, para producir finalmente, por combinación de todas estas imágenes, una sola imagen con todos sus objetos perfectamente a foco. Solo es necesario apuntar y disparar. Por ejemplo, en la imagen a izquierda vemos enfocado un motor más próximo, pero el segundo motor más alejado no parece bien enfocado, por lo que su temperatura no es correcta y además no se ve muy bien. Pero la imagen de la derecha, obtenida con el sistema multisar, tanto el motor más cercano como el más alejado aparecen perfectamente enfocados. De esta forma, con una sola termografía podemos hacer todo. Es más sencillo y más rápido. Aquí otro ejemplo de aplicación de la función multisar. En este caso se trata de una subestación eléctrica. La imagen de arriba, o aislador más cercano, está perfectamente enfocado, no así el resto. Sin embargo, la imagen inferior derecha, obtenida con multisar, muestra que todos los aisladores están perfectamente enfocados. Otro ejemplo de una planta industrial con tubagens. En la imagen de la izquierda aparece bien enfocada solo la tubagen más perto, mas el resto de las tuberías no están a foco. En la imagen a derecha, todas las tubagens están perfectamente a foco gracias a la tecnología multisar. En esta diapositiva se pueden ver varios modelos de cámaras termográficas de Fluke. Podemos ver para cada cámara su sistema de enfoque. Por ejemplo, a la izquierda vemos la TIS-10, que ofrece un sistema sin enfoque. En el centro, la TIS-45, que tiene enfoque manual. Un poco más a la derecha vemos la TI-300 Pro, que ofrece el sistema automático LaserSharp. Y finalmente vemos el modelo TI-450, que ofrece
y la TI 480 que ofrece el sistema LaserSAR y también el sistema Multisar. Otro parámetro a tener en cuenta al elegir una cámara termográfica es el rango de temperaturas que la cámara es capaz de medir. Vemos que cada modelo de cámara tiene un rango determinado. Por ejemplo, la TI 450 mide hasta 1500 grados Celsius. Otro aspecto importante, además de la información, otro aspecto importante es que tenemos por un lado la información térmica, pero también es importante la información visual. La imagen térmica es importante ya que nos informa sobre las temperaturas de los objetos. Y así, dado que la imagen es radiométrica, podemos medir la temperatura directamente sobre puntos o marcadores situados en la imagen. Pero como vemos, la imagen visual es también muy importante, ya que nos proporciona información complementaria sobre el equipo y sobre el entorno. Y podemos ver más claramente y en detalle la instalación o incluso ver indicaciones escritas. Entonces la pregunta es, ¿por qué renunciar a estas dos formas de información? Lo que podemos hacer es utilizar toda esta información de forma simultánea. Podemos, gracias a la tecnología IR Fusion de Fluke, todas las cámaras de Fluke incorporan dos cámaras, la cámara termográfica y una cámara digital normal, y son capaces de combinar las dos imágenes píxel por píxel, lo que permite diferentes grados de transparencia de la imagen térmica para ver también la imagen visual superpuesta. De esta forma es posible disponer en una sola imagen de toda la información, tanto térmica como visual. Se trata de una tecnología avanzada, patentada por Fluke, y no es fácil combinar las imágenes de los dos sensores de diferentes tamaños, situados en diferentes posiciones, lo cual implica errores de paralaje. Sin embargo, el esfuerzo de desarrollo pues merece la pena. Aquí vemos los dos sensores con las dos lentes, sus campos de visión y los sensores que tienen tamaños diferentes. Pero gracias a la tecnología IR Fusion de Fluke podemos combinar las dos imágenes en una sola e incluso hacer más transparente la imagen termográfica para ver la imagen visual superpuesta. De acuerdo con un modelo de cámara, en la pantalla, en el display de la misma, podemos ver hasta 6 formas diferentes de combinar as duas imagens. Na parte superior, vemos a combinação tradicional, donde variamos a transparencia de imagen térmica para mostrar a imagen visível. Na parte inferior, vemos o mismo proceso, mas con a imagen térmica al interno de una imagen visível. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda vemos un problema de sobretemperatura, pero haciendo la imagen térmica un poco más transparente, podemos ver a indicación de un manómetro y comprender que el problema se debe a un exceso de presión. Aquí vemos más ejemplos adicionales de cómo la termografía y la tecnología IR Fusion de Fluke mejora a sí misma proporcionando más información y un mensaje más claro. Por ejemplo, vemos en la imagen superior izquierda, totalmente termográfica, es difícil de comprender lo que vemos. Mas si ahora hacemos a fusão, es más fácil de comprender el sistema. Se trata de una instalación de tubagens. Aquí tenemos otro ejemplo que muestra la potencia de la tecnología IR Fusion. Mas ¿qué mensaje está a enviar esta termografía? Seguramente y con razón piensen que no tiene ningún mensaje. Mas agora podemos hacer esto. Podemos ter a imagen termográfica al interno de una imagen visible. Y ahora podemos pensar que tenemos más información. Mas podemos avanzar un poquinho más y hacer esto.
E agora vemos claramente que o carro tem um problema. O mensagem é mais claro agora. Temos que fazer a manutenção do carro ou substituir por um novo. Este es el fin de la termografía, proporcionar indicaciones de manutención que son claras y eficaces. Las cámaras de Fluke están diseñadas para este fin con esta tecnología IR Fusion. Aquí temos também outras funções novas das câmaras termográficas de Fluke. Temos a medida de temperatura sobre a linha. Vemos uma linha na metade da imagem e a câmera mostra com os pontos blancos ou pretos o valor da temperatura ao longo desta linha. Assim é mais fácil ter uma compreensão de os valores das temperaturas, fazer uma comparação dos valores de temperatura para obter uma informação mais quantitativa. Não somente os cores, mas também uma indicação mais gráfica da informação. Aqui temos também outra função que é a delta de T. Com uma câmera de Fluke podemos utilizar até 3 pontos diferentes e calcular a diferença de temperatura entre 2 pontos, por exemplo, 2 ou 3 pontos com referência a um outro ponto. Desta forma, na imagem temos o delta de T, que é uma informação que pode ser muito útil, por exemplo, se estamos a calcular, estamos a fazer uma inspeção de uma tarjeta eletrônica. Aqui temos também outra função nova, que é a compensação de medida de temperatura com a umidade ambiental. Se estamos a trabalhar uma área que temos muita umidade, e uma distância muito grande, a câmera pode fazer também a compensação da distância em função da umidade relativa. Portanto, vemos que as câmeras termográficas estão a evolucionar de uma forma muito rápida. De novo, nesta diapositiva podemos ver os diferentes modelos das câmeras termográficas de Fluke. Podemos ver para cada cámara as possibilidades que ofrece a tecnologia IR Fusion. Por exemplo, vemos algumas câmeras que indican que no es posible la función de imagen en imagen o la transparencia, como la TIS. Pero esto es solo en la cámara. Con un software es posible hacer a transparencia y también a imagen en imagen. Por tanto, con un software podemos hacer todo. Aunque la cámara, por ejemplo, como la TIS-10, no tiene a cámara digital, tiene a cámara termográfica, mas no display da câmera termográfica não pode fazer a transparência. Mas com o software é possível. E vemos, por exemplo, que a câmera TI 460, TI 450 tem a função de transparência os 50%, 25%, 75%, 100%, e também a função de imagem em imagem no display da câmera termográfica. Las mejoras tecnológicas también implican la mejora de la comunicación, y así todas las cámaras termográficas de Fluke tienen conectividad Wi-Fi. Las cámaras generan una red Wi-Fi o pueden conectarse a una red Wi-Fi existente. De esta forma, cada vez que capturemos una imagen, se puede transferir al teléfono y del teléfono a la nube, a la cloud. De esa forma se puede compartir, podemos ver a distancia las termografías tomadas por un compañero. Esta es la aplicación Fluke Connect, que permite analizar y modificar las imágenes térmicas para crear un relatorio directamente en campo. Fluke Connect se puede utilizar no solo con las cámaras termográficas, sino también con multímetros, osciloscopios, analizadores de redes, analizadores de vibraciones, y así crear una database, una base de datos de medidas de una instalación. Como vemos en la imagen, Fluke Connect permite conectarse al instrumento, capturar la información, guardarla, compartirla de forma más eficiente. Ver, guardar, compartir, y todo de forma gratuita porque esta aplicación no cuesta nada, es gratis. La podemos descargar desde la página web de Fluke. Hasta ahora hemos hablado de las características de las cámaras, pero ¿cómo se usa una cámara termográfica?
y qué precauciones hay que tomar. Podemos hablar de dos formas de trabajar con la cámara. En el 95% del tiempo trabajamos de forma cualitativa, es decir, buscamos diferencias de temperatura importantes. Por ejemplo, entre una máquina en una condición buena y una que no esté funcionando correctamente, buscamos diferencias de 10-15 grados. Normalmente no es importante saber si un motor, por ejemplo, está a 60 grados o a 60,1. Esa diferencia es muy pequeña, no nos aporta mucha información. Sin embargo, si vemos dos motores trabajando en las mismas condiciones y uno está a 60 y otro está a 75 grados, eso sí que nos indica que puede haber un problema. Y esta forma de trabajar es cualitativa, pero podemos trabajar también cuantitativamente. Pero en este caso es más difícil y tenemos que tener cuidado con la emisividad, las condiciones ambientales, reflejos, etc. En este sentido, tenemos que saber cómo mide la temperatura la cámara termográfica. La fórmula utilizada no es muy complicada, la podemos ver en la diapositiva. R es la intensidad de la radiación infravermella medida por la cámara directamente. Sigma es una constante y epsilon es una característica de la superficie del cuerpo sobre el cual se mide la temperatura. Esta característica se denomina emisividad. La emisividad de la superficie puede variar entre 0 y 1. 0 significaría que la superficie, a pesar de estar caliente, no emite radiación infravermella. Y 1 significaría que la superficie emite la máxima radiación posible. Para materiales que no son metálicos pulidos, el valor de la emisividad suele ser relativamente alto, cercano a 0,9. Pero para metales pulidos, su valor suele ser muy pequeño, 0,1, 0,2. En la cámara es posible ajustar el valor de emisividad, pero es un valor único para todos los píxeles del sensor. Por lo que si en la imagen aparecen materiales con diferentes valores de emisividad, no todos los puntos podrán presentar un valor correcto de la temperatura. Si se desea medir con alta precisión sobre materiales metálicos pulidos, es recomendable pinturar o cubrir con cinta aislante la superficie sobre la que se desea medir la temperatura. Es decir, tenemos que cambiar la emisividad y elevarla lo más posible a 0 a 1. En este ejemplo a la izquierda se puede ver la imagen termográfica proporcionada por la cámara de un ferro de astiro, ¿no? Se dice, una plancha eléctrica, donde la mitad derecha está pintada con pintura térmica. Como la emisividad de la pintura en el lado derecho es aproximadamente 0,95 y la emisividad del aluminio en el lado izquierdo puede ser de 0,1, la cámara recibe menos radiación infravermella del lado izquierdo y en la imagen aparece como más frío dicho lado izquierdo. La realidad es que las dos partes están a la misma temperatura, pero para la cámara termográfica, cuanto menor sea la cantidad de radiación infravermella recibida, menor será la temperatura que calcula para un valor dado del ajuste de emisividad en la cámara. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con la parte más teórica. Ahora podemos ver algunos ejemplos de la termografía. Nos sistemas eléctricos é típico, por exemplo, detectar problemas associados a contactos defeituosos, sobrecargas, desequilibrios harmónicos, problemas en máquinas eléctricas. Por exemplo, una conexión defectuosa presenta normalmente un patrón típico de sobrecalentamiento, tal como el que vemos en la imagen. Hay un punto muy caliente y cuando nos alejamos de ese punto se reduce la temperatura. Este es un problema típico de conexiones en paneles eléctricos y bornas en motores. En este ejemplo podemos intuir que hay un problema de conexión en la caja de conexiones del motor. Como la cámara
solamente podemos ver temperaturas superficiales, en este caso la caja o la tapa de conexiones, la cual está quente por efecto de convección en el interior de la misma. Aquí podemos ver más ejemplos de malas conexiones conectados en un pequeño transformador y en fusibles. En la misma situación, es la misma situación, es un punto quente y conforme nos alejamos de dicho punto se reduce la temperatura. En estos dos ejemplos podemos ver la gran ayuda que ofrece la tecnología IR Fusion de Fluke. A la izquierda podemos ver un ejemplo de imagen en imagen de un panel eléctrico y a la derecha se ha hecho un poco transparente la imagen termográfica para de esta forma ver exactamente el terminal o la borna defectuosa. Aquí tenemos un problema diverso, diferente. Sobrecargas, desequilibrios armónicos dan lugar a un sobreaquecimiento a lo largo de todo el cabo, por contra de una mala conexión que da lugar a un aquecimiento localizado. En este ejemplo vemos cómo con el software SmartView Profesional, incluido con las cámaras termográficas de Fluke, se pueden establecer marcadores en los 3 cables de esta protección con el fin de obtener información adicional. Podemos ver la temperatura máxima, media y mínima a lo largo de estas líneas trazadas sobre la imagen, permitiendo realizar un informe más útil y profesional. En este otro ejemplo vemos la temperatura superficial de 2 motores con patrones que pueden indicar un posible fallo. Hay que tener en cuenta que 10 grados por encima de la temperatura máxima recomendada por el fabricante da lugar a una reducción del 50% de la vida útil del motor. Aquí tenemos más imágenes de qué podemos inspeccionar en un motor: el cuerpo, las conexiones eléctricas, el acoplamiento del eje, la ventilación y los cojinetes, los rodamientos. Tenemos que comparar, buscar diferencias de temperatura que están entre 10 y 15 grados en componentes que trabajan en condiciones semejantes. Y si no podemos hacer esta comparación, cuando un objeto, un cuerpo esté a una temperatura 40 grados por encima de la ambiental, también puede suponer un problema. Los cuadros tenemos que abrirlos, si tienen puerta metálica, pero también si tienen puerta de plástico o de vidrio, vetro, porque el plástico, el vidrio, no es transparente para la radiación infravermella. Por tanto, tenemos que tener cuidado cuando abrimos un panel eléctrico para hacer inspección termográfica. Otra área importante en la termografía son los equipos mecánicos. En estas aplicaciones, el aumento de la temperatura puede ser debido a una fricción excesiva causada por una falta de lubricación o por el estrés causado en los ejes por un problema de alineamiento. Otras veces el sobreaquecimiento es causado por un desgaste de los engranajes. A veces problemas eléctricos dan lugar a problemas mecánicos. Por ejemplo, cuando un motor es alimentado por un variador de velocidad, pueden aparecer chispas en los rodamientos con su consiguiente deterioro y sobreaquecimiento. Se deben realizar inspecciones termográficas periódicas para supervisar el cambio de temperatura en los elementos mecánicos críticos. En este ejemplo vemos una reductora de velocidad demasiado caliente, demasiado quente. Es posible que un nivel de lubricación no es adecuado. Aquí tenemos una comparación con un rolamento, mas también podemos comparar un rolamento hoy y hacer la comparación con un rolamento, por ejemplo, hace 6 meses. Por tanto, es importante guardar las termografías para hacer las comparaciones en el futuro. Otro ejemplo de un problema con un rolamento.
se ve claramente que la parte interior del rolamento está quente. Este tipo de problema puede suponer una avería con un coste elevado económico, más también puede suponer un accidente. Otro problema mecánico, podemos ver claramente las diferencias de temperatura. En este caso vemos cuando se usa un acoplamiento flexible, el principal problema no se elimina, sino que se oculta por algún tiempo, y así la goma del acoplamiento sufre y se calienta, y después de un cierto tiempo aparece de nuevo el fallo. Por tanto, tenemos que resolver un problema a la raíz, es decir, debemos, en este caso, alinear correctamente los ejes. Otro posible problema con un compresor. Vemos una diferencia de temperatura significativa entre dos cilindros del compresor. Pero para estar seguros debemos conocer el funcionamiento del compresor. Puede ser un compresor de varias etapas, por lo que podría ser normal esta diferencia de temperatura. Más ejemplos, por ejemplo, paneles fotovoltaicos, podemos detectar una celda con un problema. Otra aplicación típica de la termografía es pasado de edificios. Gracias a la termografía podemos detectar problemas tales como infiltraciones de área, de agua, fallos de aislamiento, humedades, fallos en los sistemas de aire acondicionada. Aquí tenemos un problema de infiltraciones de aire frío en una puerta. Vemos también cómo la tecnología y refusión de Fluke ayuda a presentar las imágenes de forma más profesional. En este caso, el usuario puede ahora identificar de forma más clara el lugar exacto donde se produce el problema de aislamiento teto. Ok, y ahora lo que podemos hacer es ver rápidamente algunas de las soluciones que Fluke ofrece en la termografía. Tenemos a familia TI400 que ofrece muchas características avanzadas como a fusão, o focaje automático con láser, a função de multisat, a utilización de sensores AT640 x 480, incluso a super resolución, a tecnología y a refusión de Fluke, a conectividad Wi-Fi, a posibilidad de usar lentes opcionales como un teleobjetivo, un grande angular, a pantalla táctil capacitiva e tem Fluke Connect. Portanto, muitas vantagens. Mas temos também a Fluke tem a família TIS que oferece uma relação qualidade-preço muito boa e proporciona uma excelente qualidade de imagem, também com funções como a IR Fusion, conectividade, Fluke Connect, etc. E podemos ver que esta família também tem sensores AT320 por 240, portanto tem uma resolução muito boa. E, finalmente temos também a família TIX500 que oferece a possibilidade de girar a lente para trabalhar com uma maior comodidade, uma grande pantalla táctil, um display táctil de 7 pulgadas e também mais funções avançadas. E aqui temos o resumo de todas as famílias de Fluke de câmaras termográficas. Okay. E para destacar a rápida evolução que está produzindo-se no mundo da termografia, também podemos ver que a Fluke tem um multímetro que tem também câmera termográfica. Portanto, não somente podemos fazer uma medição elétrica de tensão, corrente, continuidade, mas também podemos fazer a expressão termográfica de uma forma muito simples. E o software? Devemos lembrar-nos que o software de Fluke é profissional, temos somente uma versão profissional e uma versão gratuita que podem descargar, fazer o download diretamente da página de Fluke, o site de Fluke, e tem todas as atualizações de forma gratuita. E com este software podemos fazer um relatório, podemos modificar, ajustar as termografias para finalmente fazer um relatório profissional.
temos que recordar que o nome de Fluke é um nome de qualidade e robustez. Todas as câmeras termográficas de Fluke se desenham e fabricam para superar as provas mais exigentes, para que quando os usuários compram uma câmera de Fluke, podem estar seguros que han comprado uma ferramenta profissional que permitirá trabalhar durante muitos anos. E para este seminário podemos mostrar que há uma oferta com se pode poupar 6% nesta câmera termográfica TIS-20, a família TIS-20, a um preço de 1.395 euros, que representa um ahorro, um desconto del 6%. Não necessita fazer o focagem, tem um sensor de 120 por 90 e tem também Wi-Fi e conectividade FlukeConnect. E assim, hemos llegado al final de este webinario. Espero que haya sido de su interés. Por tanto, muito obrigado pela sua atenção. Aqui tem a minha e-mail e também o telefone celular de Fluke, o meu telefone, e também o correio de Fluke para qualquer informação e o telefone também de Fluke Ibérica. Yo, como os he comentado, soy el responsable de soporte técnico, así que estoy a su entera disposición para cualquier cuestión técnica que deseen realizar. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de su interés. Pido disculpas porque creo que me he alargado unos minutos, pero en cualquier caso, muchas gracias a todos por su participación. Y si lo desean, paso ahora la palabra a Ana para que revise las cuestiones que se hayan planteado. Ok, obrigada também, Roberto. Antes de nós passarmos à parte das questões, eu queria só fazer aqui um parênteses pequenininho. Já coloquei aí do vosso lado todos os documentos que nós temos para que vocês possam baixar, portanto, a apresentação que acabou agora mesmo ser feita, também o certificado genérico de participação, uma vez mais, e tal como eu disse no início, genérico significa que não tem o nome, mas que vocês podem perfeitamente, tem lá uma areazinha onde vocês podem escrever o vosso nome, mas se pretenderem que seja eu a fazê-lo, também o faço, portanto basta que vocês me enviem um e-mail, vocês já conhecem o meu e-mail de sobra, portanto não preciso de estar a colocar aí, mas já coloco, e também 2 outros PDFs da Fluke, um deles que é uma ficha técnica de produto e um outro que apresenta basicamente uma síntese das 5 razões para usar uma câmara termográfica. Eu estou a referir isto porque há uma das questões, nomeadamente da Helena, que pergunta exatamente onde é que pode obter mais informação e, portanto, creio que alguma da informação que ela eventualmente poderá, em que ela poderá eventualmente ter interesse, poderá estar nestes documentos da Fluke. Pronto, então nós vamos agora passar para a parte das perguntas. Eu vou colocar também a pesquisa de satisfação, que eu peço que vocês tentem responder, além das perguntas normais que sempre colocamos. Portanto, há hoje uma pergunta extra, que é a pergunta número 6, e que tem a ver com o tipo de aplicações que eventualmente vos pode interessar. É uma pergunta que nos foi solicitada pela Fluke, portanto, se vocês puderem responder, eu agradecia imenso. Agora, em relação às vossas perguntas, e Roberto, eu vou ler em português. Se por acaso não perceberes, a gente tenta espanholar um bocadinho isto, está bem? Para tu depois poderes responder convenientemente. Então, a primeira pergunta é do Ivomar. Ele pergunta exatamente o seguinte: este equipamento dá o índice ou grau de calor ou apenas imagens? As câmeras termográficas proporcionam temperatura. O calor é energia, mas o que está a medir a câmara termográfica é a temperatura superficial. Portanto, é um instrumento que mide. E podemos ver, como um instrumento tem uma precisão, que normalmente é de 2% ou 2 graus. Portanto, é um instrumento como um multímetro que mide a temperatura, mas temos uma imagem de temperaturas, um plano de temperaturas, mas podemos conhecer a temperatura de cada ponto, sim.
Uma segunda pergunta do João Guincho. Qual a câmara indicada para acoplar um drone com o objetivo de inspecionar linhas de alta tensão? Mm, Lamentavelmente, Fluky não tem uma câmera desenhada especificamente para os drones. Não temos uma câmera especificamente desenhada para os drones. Lamentavelmente. Têm que inventar uma dessas, uma nova Sim, inovação assim, porque hoje em dia os drones estão muito em voga. agora temos uma câmera nova que como uma caixa, mas pode ser usada, porque tem acoplamento como para um trípode, como se diz em português, para como uma câmera digital normal, tem para fixá-la, mas Sim, não um tem tripé. diferente, tem Wi-Fi, mas penso que o peso é de 1 quilogramo, pode ser muito demasiado para um drone. Não, não. Mas posso enviar a informação sobre estas câmeras a esta pessoa se me envia um correio eletrônico. Ok, ok, fica combinado. A Helena diz bom dia, muito obrigada pelo seminário. Tenho uma pergunta. Onde posso obter mais informação sobre análises por termografia? Eu posso enviar uma e-mail e posso enviar toda a informação que eu tenho. Não é um problema. Se me envia O Luís um Pedro, correio, o, posso enviar uma informação complementar. o Luís Pedro faz o seguinte, não sei se depois queres responder a este comentário. Relativamente à questão colocada, este equipamento, na sua maior utilidade, será para o despiste mais assertivo de avarias, pelo que não interessará tanto o valor da temperatura. No, Queres comentar, depende. Roberto? Sí, depende. Normalmente, como he dicho, se trabaja de forma cualitativa. Se están buscando, se están comparando las temperaturas para buscar diferencias de temperatura de 10 grados, por ejemplo, 10, 15 grados. Mas también, a veces, tenemos aplicaciones, por ejemplo, para un laboratorio, para un experimento, para una inspeção de qualidade, onde é importante também medir com a máxima precisão. Mas normalmente o 95% aquilo que fazemos é buscar diferenças de forma de temperatura para fazer uma inspeção rápida. Não podemos estar 1 hora delante de um painel elétrico para fazer a inspeção. Temos que estar 5 minutos, 10 minutos, uns minutos, porque a fábrica tem muitos painéis elétricos, portanto, temos que trabalhar da forma mais inteligente. A primeira forma é de forma qualitativa. O Bernardo Neto pergunta o seguinte: como se comportam as câmaras termográficas na obtenção de imagens em equipamentos cobertos por pó, por exemplo, na indústria da madeira? A câmara termográfica mide a temperatura superficial, portanto, o que está a medir nesta aplicação é a temperatura do pó, né? Mas depende de qual é o grossor, o tamanho desta capa para determinar a temperatura al interno. Mas sempre as câmeras termográficas medem a temperatura superficial. A radiação infravermelha é um fenômeno superficial, da superfície, portanto, sempre estamos a medir a temperatura superficial. Mas, se temos uma certa experiência, podemos interpretar, podemos pensar que temperatura tem al interno. Por exemplo, muitas vezes vemos um motor, somente vemos a superfície, mas quando hacemos termografia de vários motores, podemos pensar qual é a temperatura do interior. Mas sempre com a câmara termográfica vemos temperaturas superficiais. O João Rodrigues faz a seguinte questão: qual a sugestão para realizar termografias em quadros elétricos de média tensão em que a única forma é retirar os painéis com risco de segurança para as pessoas? Sim, para os painéis elétricos de média tensão, o que temos é outro produto também interessante. É uma janela, um vetro especial, uma janela que se instala no painel elétrico. Temos que fazer um furo, um agujero, e instalar este material especial.
Nos Estados Unidos se utiliza muito. Por quê? Porque abrir um painel elétrico de meia tensão pode ser muito perigoso. Portanto, os técnicos de inspeção termográfica fazem a inspeção através desta janela, desta ventana de um material especial que permite ver a radiação visível, a radiação infravermelha, mas também a radiação ultravioleta. Portanto, se o cliente não gosta de abrir o painel, pode instalar esta janela que tem um tamanho de 10 centímetros mais ou menos para fazer a inspeção sem ter que abrir o painel elétrico. Temos aqui uma outra questão do André. Qual o modelo adequado para detectar as pontes térmicas planas de um edifício e preços? Não compreendo a pergunta. André, não sei se ainda estás presente, obviamente. Com as câmaras termográficas podemos ver os pontos térmicos, sim. Porque a câmara termográfica, o ponto térmico tem ao fim, tem uma transmitância do calor à superfície. Portanto, com a câmara termográfica podemos ver onde temos um ponto térmico, onde temos um isolamento defeituoso no edifício. Roberto, nós neste momento não temos mais questões, Ok. portanto, não sei se queres dizer mais alguma coisa para terminar. Sí, si tienen alguna pregunta adicional, pueden enviarme un email o un meu correo y con gusto responderé a lo largo de esta semana. Em relação a mim, eu queria agradecer ao Roberto, obviamente, e à Fluke, que fez a gentileza de preparar esta apresentação para nós hoje, bastante técnica e que eu achei, obviamente, bastante interessante. Agradeço também a todos vocês que estiveram desse lado hoje de manhã. Peço, obviamente, desculpa a quem eventualmente sentiu alguma dificuldade a acompanhar pela questão do espanhol, mas eu acho que mesmo assim a sessão foi bastante produtiva e bastante útil para todos nós. Eu vou baixar a gravação, preparar a informação e assim que estiver tudo ok, eu faço as páginas e, portanto, envio-vos os links para vocês terem acesso a toda a informação e poderem, inclusivamente, rever a gravação, se assim o entenderem. Muito obrigada a todos, um bom dia de trabalho e obrigada a ti também, Roberto. Até uma próxima oportunidade. Un placer, muito obrigado Ana e muito obrigado a todos. Até a próxima.